Sean todos muy bendecidos en esta noche. Que la paz de Dios sea sobre vuestras vidas. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Asimismo, con esa misma comunión con el Señor, le invitamos a que abra su Biblia con nosotros en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, su versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer algunos versículos de la palabra, ya que durante todos estos días hemos estado desarrollando la serie El hombre espiritual, y ya llevamos 2 enseñanzas anteriores, y esta es la tercera enseñanza de la serie. Gloria a Dios. Y hemos estado enseñando básicamente que cuando Dios nos diseñó a nosotros biológicamente, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó seres tripartitos. Es decir, el hombre es una tricotomía. El hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y cuando la persona nace del agua y del espíritu, al confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y nace de nuevo, entonces se produce el milagro más extraordinario, que es el milagro de la regeneración. Y Dios coloca un hombre nuevo en lo más profundo de nuestro ser. Y este hombre nuevo que el Señor coloca se conoce en la Biblia como el hombre interior. Diga conmigo: yo soy más poderoso en mi interior que en el exterior. ¿Por qué? Porque ese hombre nuevo habita en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y tenemos que estar conscientes de esta verdad espiritual, ya que el hombre interior es un ser espiritual. Y este ser es semejante al natural, lo único que es espiritual. Su naturaleza es completamente espiritual. De manera que hemos estado enseñando que nosotros tenemos básicamente 2 naturalezas: una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Una parte que se puede ver con los ojos físicos y una parte que no se puede ver. Tenemos esa naturaleza espiritual que se inclina al bien. Cuando la persona nace de nuevo, nace del agua y del espíritu, adquiere esa naturaleza que tiene la misma esencia de Dios, porque Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, y esa naturaleza no peca. Ese hombre nuevo no peca. Ese hombre nuevo no razona. Alguien me dirá: pero si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no mora en nosotros. Entonces hay, pastor, una pequeña contradicción, porque por un lado el apóstol Juan en su primera carta nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros. Y por otro lado, la palabra dice que Él nos ha liberado del pecado y que tenemos la naturaleza divina y que es imposible que pequemos. Lo que pasa es que hay que establecer una diferencia entre las 2 naturalezas, porque hay una naturaleza que se inclina al pecado, porque está incapacitada para servirle a Dios, está incapacitada para serle fiel a Dios. Y hay otra naturaleza que se inclina a Dios, que se inclina hacia el bien. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos.
El apóstol Pablo es quien nos habla de forma detallada acerca de esas dos naturalezas. Y es como si fuera dos ejércitos peleando que tenemos dentro de nosotros. Hay uno que quiere depravarse, hay uno que quiere desacatarse, como decimos comúnmente, pero hay otro que adquirimos al nacer de nuevo, que lo que quiere es serle fiel a Dios. Amén. Se conoce en la Biblia como naturaleza espiritual. Su inclinación es al bien. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña algo bien importante, nos muestra que ese hombre nuevo adora a Dios en el Espíritu. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso lo enseñamos ya, parte de esa enseñanza la enseñamos en la segunda enseñanza, la enseñanza anterior. Pero también ese hombre interior ve en el espíritu. La palabra de Dios dice en Mateo 13, 16 y 17: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Mateo 13, 16 y 17. Pero ese hombre nuevo interior, ese ser espiritual, oye en el espíritu. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 8. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la gente natural dice: pero yo tengo oído para oír, estoy escuchando. No, no es con ese oído, sino con el oído espiritual, el oído que tiene el hombre nuevo, que puede entender las escrituras, que puede recibir las escrituras desde un punto de vista espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Lo espiritual no se acomoda a lo natural, no se siente cómodo, no ajusta. Lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Por eso la palabra dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Pero también ese ser interior habla en el espíritu. Diga conmigo: habla en el espíritu. Segunda de Corintios y también Primera de Corintios 14:2. Dice la palabra en Primera de Corintios 14:2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Las lenguas espirituales que hablamos, la hablamos en el espíritu, y dice que hablamos misterios. Ese ser tiene un lenguaje espiritual. También esa naturaleza que hemos recibido de Dios bendice con el espíritu. Primera de Corintios 14:16 dice: porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. O sea que también ese ser espiritual bendice en el espíritu, aunque tú no entiendas lo que está diciendo. Lo más difícil, hermanos, es explicar estos misterios que la gente entiende en su espíritu, porque no todos los oyentes tienen el oído para escuchar esta palabra. Por eso el que tiene oído para oír, que oiga. Ese hombre nuevo que está dentro de nosotros también ora con el espíritu. Primera de Corintios 14, del 14 al 15 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ese hombre interior también se estremece y se conmueve en el espíritu. Juan 11:33 lo dice:
Jesús entonces, al ver llorando y ver a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí está. Y Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted va a un lugar a predicar la palabra y usted siente una compasión que usted sabe que no viene de usted. A mí me ha pasado muchas veces. O voy a un lugar donde hay muchas necesidades y yo siento un amor y una compasión que no sale de mí, porque en mi naturaleza humana yo no soy así, pero en mi hombre nuevo yo soy así, porque el hombre nuevo siente compasión por los necesitados, siente compasión por los demás, por los perdidos. Gloria a Dios. Ese hombre nuevo también canta con el Espíritu. Primera de Corintios 14:15 dice: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero también ese hombre nuevo se regocija en el Espíritu. Eso está en Lucas capítulo 10 versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Son las características de ese hombre nuevo que está residiendo dentro de nosotros y que ya forma parte de nuestra esencia espiritual, ya forma parte de nuestro ser. También ese hombre nuevo, ese hombre interior, sirve en su espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 9. Y Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Te das cuenta? También uno sirve en el espíritu. También uno es ferviente en el espíritu. Romanos capítulo 12 versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, dice el apóstol Pablo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Qué maravilloso. Y también somos fortalecidos en el espíritu. Diga conmigo: somos fortalecidos en el espíritu. Eso está en Efesios capítulo 3 versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el espíritu, en el hombre interior, por su espíritu. Simplemente en esta introducción le he dado más de 15 versículos bíblicos, porque la palabra es bella, la palabra es maravillosa, y esta generación tiene que volver a la palabra de Dios. Se están enseñando muchísimas cosas y muchísimos principios que nada tiene que ver con la palabra de Dios. La gente está divorciada de la palabra de Dios. Pero si queremos conocer nuestro hombre nuevo, si queremos conocer nuestro hombre espiritual, si queremos conocer nuestro hombre interior, tenemos que irnos al autor de la Biblia, tenemos que irnos a Dios. Y los pensamientos de Dios están implícitos en su palabra. Dígale al que está a su lado: los pensamientos de Dios están implícitos en su palabra.